Bueno chicos, entonces después de haber en la última clase hecho como un breve repaso de algunas operaciones que nos van a servir de aquí en adelante, pues ya vamos a empezar hoy directamente con cuáles son los productos notables. Y el primero pues es el cuadrado de un binomio. Entonces aquí lo tenemos, no importa si es positivo o negativo, dice el cuadrado de un binomio, entonces el cuadrado porque esto está elevado a la 2, ¿cierto? Y de un binomio porque hay dos expresiones adentro del paréntesis, ¿no? Una, dos, o sea, A y B, A y B. ¿Listo? Entonces, estos productos notables, como ustedes averiguaron en la tarea, básicamente son como fórmulas, pequeñas fórmulas que nos ayudan a, digamos, a simplificar operaciones como estas para no tener que hacer el procedimiento más largo, sino simplemente aplicar una fórmula para que nos dé el resultado, ¿listo? En esta, pues, en esta parte, pues voy a explicarles de dónde es que sale esa fórmula de cuadrado de un binomio, así que por ahora lo vamos a hacer de manera larga. Listo, pero para llegar a la fórmula. Pero ya después ustedes van a simplemente a memorizar, porque es importante que memoricen esas fórmulas para que los siguientes ejercicios pues simplemente la aplican y les da el resultado. Para eso nos sirven esos productos notables, para ahorrarnos tiempo. Entonces vamos a mirar la primera expresión acá. Nos dice que a más b al cuadrado. Recuerden que un número elevado al cuadrado, es decir, ese número multiplicado dos veces, ¿cierto? X por X. Teniendo esto en cuenta, entonces a más b al cuadrado es lo mismo que a más b por a más b, ¿cierto? O sea, todo el paréntesis multiplicado dos veces, ¿cierto? Entonces hasta ahí, claros, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esta multiplicación? Recuerden que cuando se hace multiplicación de esta manera, entonces es el primer término se multiplica por los dos de acá y luego el segundo se multiplica por otra vez los dos términos del segundo paréntesis. Vamos a hacerlo para que lo vean más claramente. Entonces, primero nos quedaría a por a la 1 por a la 1, recuerden que es a la 2, ¿cierto? Ahora el siguiente, a por b, sería, como es positivo, más por más, entonces más a por b, no se pueden, digamos, operar, entonces simplemente se dejan así, ab, ¿cierto? Ahora seguimos con el siguiente, b por a, como no se pueden hacer, entonces lo voy a dejar nomás. Voy a colocarlo primero a por b para que vean que b por a y a por b es lo mismo, ¿cierto? Es como decir 1 por 2 es lo mismo que 2 por 1, ¿cierto? En la multiplicación no importa el orden, entonces lo voy a dejar así para poder hacer esta operación más adelante. Entonces ya hicimos esta y ahora nos falta la cuarta, que sería b por b, sería b al cuadrado. Bien, entonces aquí ya vamos a encontrar la fórmula para solucionar cualquier cuadrado de un binomio. Entonces vamos a hacer la suma de acá. Entonces al cuadrado, como son sumas, recuerden que tienen que encontrar términos semejantes, o sea, lo que tenga la misma letra elevado a lo mismo. Entonces como no hay otro a la 2, entonces nos quedaría a la 2. Ahora a más b más a más b es como decir una manzana más otra manzana, entonces sería más dos manzanas, en este caso AB. Y este b al cuadrado, como no hay otro, entonces se deja igual. Entonces miren que de esta manera llegamos a la fórmula que ustedes deben memorizar y la irán memorizando a partir de que hagamos muchos ejercicios. Entonces, para poder solucionar un cuadrado de un binomio cuando es una suma, la respuesta es siempre el primer término al cuadrado más dos veces el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Siempre va a ser así. Pero vamos a notar que aquí, cuando hay resta, queda muy parecido, pero cambian los signos, entonces vamos a ver de dónde sale. Entonces, ¿cómo se soluciona esto de manera larga, sin utilizar la fórmula? Entonces, a menos b al cuadrado es lo mismo que a menos b por a
menos b, ¿cierto? Porque un número elevado al cuadrado es multiplicarlo 2 veces. ¿Cómo solucionamos esto? Igual, o sea, término por término. Entonces, primero, a por a sería a al cuadrado. Ahora, a por menos b, entonces sería menos ab. Ojo que aquí ya los menos cambian el resultado. Listo, entonces ya hicimos este. Ahora vamos a hacer el tercero, menos b por a. Menos por más sería menos, entonces ab, ¿cierto? Y el último sería menos por menos más. Entonces b por b, b al cuadrado. ¿Y cómo nos queda esto al final? Que sería la fórmula o el producto notable. A al cuadrado, pues no hay otro, entonces ese queda igual. Entonces a al cuadrado menos AB, ¿cuánto es? Menos una manzana menos otra manzana, entonces sería menos 2 manzanas, ¿cierto? Y el b al cuadrado no hay otro, entonces queda igual. B al cuadrado. Entonces, miren la segunda fórmula para solucionar un cuadrado de un binomio cuando es una resta. Queda igual, solo que se cambia el signo primero. Entonces ya no es positivo, sino negativo. ¿Cómo quedaría? Entonces, el primer término elevado al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo más el tercer término al cuadrado. Esta fórmula y esta fórmula se la deben memorizar. Esta aplica la suma y esta aplica la resta. Entonces, estas dos fórmulas nos van a hacer que cortemos todo este procedimiento. Si ven todo lo que nos demoramos haciendo el procedimiento, ahora ya simplemente sabemos que el cuadrado de un binomio cuando se suma, esta es la respuesta, y el cuadrado de un binomio cuando se resta, esta es la respuesta, ¿sí? Entonces los productos notables nos ahorran tiempo. Vamos a ver ejemplos. Bien, entonces empecemos con la suma. Entonces aquí está la fórmula, entonces el cuadrado, la suma de un binomio elevado al cuadrado, pues este va a ser el resultado, ¿no? Vamos a identificar pues cuándo, o sea, en qué momentos es que vamos a aplicar esta fórmula, cuándo nos sirve. Entonces noten que siempre tiene que haber un paréntesis, tiene que haber adentro de ese paréntesis dos términos, no importa si están elevados a cualquier potencia, pero deben haber dos, y esos deben estar elevados a la 2. Por ejemplo, voy a hacer los siguientes. Entonces, por ejemplo, tenemos acá 5 más m a la 2. ¿Notan? Entonces, un término, dos términos, y están elevados a la 2 y tienen un paréntesis. Otro ejemplo, x a la 2 más y a la 2, ¿cierto? Dos términos, mire que no importa que estén elevados a una potencia adentro, lo importante es que sean dos y que estén elevados a la 2 por fuera. Otro ejemplo, 3xy más 5x elevado a la 2, ¿cierto? Y el último, 3 cuartos de x a la 3 más 2 tercios de x a la 4 elevado a la 2. Entonces noten que aunque este en este caso pues tenga fracciones, no importa si están elevados a cualquier número, son dos expresiones, una, dos, y están elevados a la 2. En estos cuatro casos podemos aplicar esta fórmula. Vamos a ver cómo. Bien, entonces miremos el primero. 5 más m, todo eso elevado a la 2. Entonces vamos a mirar la fórmula. Nos dice que el primer término elevado a la 2. Entonces el primero sería 5. Entonces vamos a hacer 5 a la 2. Más, dice dos veces, o sea, 2 por, ¿cierto? El primer término por el segundo término, o sea, 5 por m. 5 por m, ¿cuánto es? 5m, entonces vamos a dejar así 5m. ¿Listo? Más, entonces más el segundo término al cuadrado. El segundo término sería m, entonces m a la 2. ¿Cómo nos quedaría para solucionarlo? Entonces, 5 a la 2 es 25 porque 5 por 5, 25. 2 por 5m,
recuerden que se multiplican los números, entonces 2 por 5, 10, y el m pues se deja solito, entonces sería más 10m, ¿sí? Más m al cuadrado, ese sí se deja igual. Entonces ya tenemos la primera respuesta. Entonces 5 más m todo elevado a la 2 da 25 más 10m más m al cuadrado, aplicando el primer producto notable. Noten que nos ahorramos un montón de pasos. Es súper sencillo, es simplemente aplicar la fórmula y por eso les digo que deben memorizarla. Vamos a hacer el segundo. Entonces volvemos otra vez. El primer término al cuadrado, el primero sería x a la 2. Entonces x a la 2 a la 2. Recuerden que se multiplican, entonces 2 por 2, 4. ¿Listo? Ahora más 2 veces el primer término por el segundo término. Entonces x a la 2 por y, como no son iguales, entonces se deja igual x a la 2 por y, ¿cierto? Más el segundo término al cuadrado. Entonces y a la 2. Y a la 2. ¿Cómo nos quedaría? Entonces x a la 4 ya está. X a la 4. Este 2 por x, 2 por y, pues como digamos que no son iguales, este es un número, este es un x, este es un y, se dejan iguales. Entonces más 2x2 y más y a la 2. Listo. Entonces esta sería la respuesta. Bien. Ven que simplemente es mirar si se puede aplicar la fórmula y se aplica normal. Entonces, miren que estamos aplicando cosas que vimos en el taller, ¿no? Bien, vamos a hacer el tercero. Nos dice que el primer término al cuadrado, entonces 3xy al cuadrado. Ojo que este 3xy al cuadrado, o sea, ese cuadrado afecta todo lo de adentro. Entonces voy a dejarlo indicado para luego solucionarlo. Entonces sería 3xy al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo. Entonces 3xy por 5x. Entonces primero multiplicamos las letras, perdón, 3 por 5 sería 15. Ahora, x por x sería x a la 2. Y y, como no hay otra y, entonces se deja igual. ¿Listo? Entonces esto sería 3xy por 5x daría esto. Ahora más el tercer término al cuadrado, entonces sería el segundo término, perdón, al cuadrado sería 5x al cuadrado. 5x al cuadrado. Todo eso al cuadrado, ¿no? Por eso lo pongo en paréntesis, para que vean que el cuadrado afecta a todo lo que está ahí adentro. Voy a borrar este para que nos dé un poquito más de espacio. Listo, entonces esto aquí es igual. 3xy al cuadrado. ¿Recuerdan de la anterior clase? Entonces este cuadrado afecta a todo lo de adentro. 3 al cuadrado es lo mismo que 3 por 3, o sea 9. X al cuadrado es x al cuadrado. Y y al cuadrado es y al cuadrado. Listo. Ahora, más 2 por 15 sería 30. x2y más, ahora 5x al cuadrado, entonces afecta lo que está dentro, entonces 5 a la 2, 5 por 5, 25, y x elevado a la 2, x a la 2. Listo. Miramos si de pronto hay, como ya esto es una suma, miren, entonces solo sumamos lo que tenga exactamente igual letra elevado a lo mismo. Entonces aquí x a la 2, y a la 2. Estos tiene x, pero este y no está elevado a la 2, entonces no se pueden sumar. Entonces este sería el resultado. ¿Ven? Entonces, ¿qué deben tener mucho cuidado? Es básicamente, digamos, tener cuidado con las operaciones. Pero siempre se va a aplicar la fórmula. Vamos a hacer el cuarto ejemplo. Bien, entonces este era el cuarto ejemplo que ya habíamos copiado ahí. Entonces son dos términos elevados a la 2, así que vamos a aplicar la fórmula.
Entonces dice que el primer término al cuadrado. Entonces el primero sería este. Entonces no lo voy a solucionar de una vez, simplemente lo voy a escribir para luego solucionarlo. Esto elevado a la 2, ¿cierto? Ahora más 2 veces el primer término por el segundo. Entonces este por este. Entonces vamos a hacer la operación de una vez de este por este. Entonces voy a hacerlo por acá. Entonces primero números se multiplican 3 cuartos por 2 tercios. Recuerden que la multiplicación de fracciones se hace una multiplicación directa. Entonces 3 por 2, 6, 4 por 3, 12. Esto se puede simplificar, sí. Se le saca mitad a 6, 3, mitad de 12, 6. Le sacamos tercera, 1 y tercera de 3, 2. Por lo tanto nos quedaría un medio. Entonces, aquí vamos escribiendo un medio. Ya hicimos la multiplicación de los números. Ahora la multiplicación de las letras. X a la 3 por X a la 4. Recuerden que cuando se multiplican se suman. Entonces 4 más 3 nos quedaría X a la 7. ¿Sí? 4 más 3, 7. Listo, entonces ya hicimos esta. Ahora más, voy a borrar esto de acá. El segundo término elevado a la 2. Entonces sería, vamos a abrir paréntesis, 2 sobre 3x a la 4 elevado a la 2. ¿Cierto? Vamos a empezar a solucionar todo esto que está acá. Entonces, primer paréntesis. 3 cuartos x a la 3 elevado a la 2. Entonces este 2 afecta todo lo de adentro. Entonces, ¿cómo hacemos este 3 cuartos elevado a la 2? Hay que elevar a la 2 tanto el de arriba como el de abajo. Entonces 3 a la 2 sería 9 sobre 4 elevado a la 4. 4 elevado a la 2 es 4 por 4, 16. ¿Listo? Y ahora x a la 3 elevado a la 2. Recuerde que se multiplican. Entonces 3 por 2, 6. Entonces x a la 6. Bien, más. Entonces ya rompimos ese paréntesis. Vamos ahora acá. Más. Ahora ojo acá. Entonces 2 por 1/2. Voy a escribirlo acá. 2 por 1/2 es esto mismo, ¿no? ¿Cómo se hacía la multiplicación de fracciones? Directa. Entonces 2 por 1, 2. Y 1 por 2, 2. Y 2 sobre 2. O sea, cuando el de arriba y el de abajo son iguales, eso es igual a 1. ¿Listo? Porque es 2 dividido 2 da 1. Entonces, este sería 1 y nos quedaría x a la 7. Entonces, simplemente escribimos x a la 7, ¿cierto? Porque el 1 no se escribe, ¿no? El 1 nunca se escribe. Entonces, quedaría x a la 7. Y vamos a hacer el último paréntesis. 2 tercios x a la 4 elevado a la 2. Este 2 afecta lo de adentro. Entonces, más 2 elevado a la 2, 4. 3 elevado a la 2, 3 por 3, 9. Y x a la 4 elevado a la 2 se multiplican. Entonces 4 por 2, 8. Entonces sería 4 a la 8. Y esta, como ven que no hay x que tengan, no, o sea, aunque todos tienen x, pero no están elevados a la misma potencia, entonces no se pueden sumar, se deja así y esta sería la respuesta. Entonces, chicos, vamos a hacer ahora una actividad en clase. Espero que haya sido lo suficientemente clara. Simplemente aplicar esta fórmula. No es más, pero deben tener cuidado, por ejemplo, si hay fracciones, si hay, digamos, estas operaciones. Ya para eso hicimos en la anterior clase un repasito. Entonces, en este punto pienso que no les debe, digamos, hacer difícil hacer estos ejercicios. Bien, entonces la tarea que deben hacer es solucionar estos tres ejercicios, ¿no? Vamos a mirar si se puede aplicar la fórmula del cuadrado de un binomio en estos. Bueno, son sumas, son dos términos, cada uno tiene dos términos y todos están elevados a la 2 en un paréntesis, entonces sí se puede aplicar. Recuerden la fórmula, el primero al cuadrado. Como es una suma, entonces aplica para los tres ejercicios. Entonces el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Listo?
Esta fórmula la tienen que aplicar en estos 3 ejercicios. Deben tomarle foto y enviarlo a mi correo.